presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Amigos, segundo tramo de nuestro encuentro de esta tarde de hoy con ustedes. Se viene Noviembre Azul. La propuesta es prevenir y concientizar sobre la salud masculina. Y le agradecemos especialmente al doctor Gerardo López Secchi, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, su presencia en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Así que es tuitero, doctor. Y de vez en cuando, en las horas libres. En las horas libres, mientras espera a los pacientes. Mientras esperamos, que a veces cuando estamos en bloque quirúrgico, eso, todo demora. O sea que los Pero no tuitea mientras opera. No, pues te podés olvidar el teléfono y... Te podés olvidar el teléfono. O sea que usted practica la cirugía. Sí, todos los urólogos operamos. Es una especialidad quirúrgica. Es una especialidad quirúrgica. Exacto. Por lo tanto, es una especialidad a la que se llega muchas veces como si fuera un especialista. Aunque debiera ser, justamente en el marco de la prevención, un médico al que se llegara con sencillez, sin que fuera específico, que fuera un trato como que más... Bien, yo creo que no hay más ninguna... tradicional, digamos, a ver. Creo que eso de la sencillez no cabe para ninguno de los médicos, ni para el médico generalista ni para el especialista. Me estoy refiriendo al trámite. No, me estoy refiriendo al trámite. Que no lleguen con un diagnóstico de cáncer. Me estoy refiriendo al trámite. No a lo... Unos años más de estudio después de recibirse de médico general como todos, y bueno, y después cada cual se estoy diciendo desde el punto de vista del paciente, o claro, sea, por supuesto, de que fuera directo la llegada... En realidad para la prevención también lo hacen los médicos generalistas, bien, lo pueden hacer directamente, ajá, digo, porque están muy bien capacitados. Pero el urólogo, tú podés detectar, diagnosticar un cáncer o te llega ya un diagnóstico hecho por un... médico general. Generalmente lo detecta el urólogo como tal. Sí puede venir inducido por algunas referencias en los exámenes desde un médico general que le encontró el antígeno elevado, prostático específico elevado, o algunos síntomas que no hacen al cáncer de próstata, sino más que nada a los trastornos de evacuación de la orina, que son por la patología benigna. Pero bueno, lo refieren al urólogo y por eso es importante justamente la prevención. Claro. Porque no solamente es el cáncer, sino que hablamos de salud masculina. Y hay un todo que es lo que hay que ver, y en ese todo podemos encontrar un cáncer, pero podemos detectar otro tipo de patologías diferentes. Y esto, bueno, obviamente hay una edad en la cual este tipo de patología en los hombres aparece... no solo con más frecuencia, es decir, la edad en la cual hay que empezar a controlarse más. ¿Cuál es la edad en la cual hay que empezar a controlarse? Mira, eso depende también de los factores de riesgo. Eso es importante. Si hablamos únicamente de lo que es cáncer de próstata, sabemos que los cánceres de próstata son más frecuentes a edades avanzadas. Mucho más frecuentes a edades avanzadas. Pero también existe... ¿Avanzadas de cuánto? Avanzada. Por ejemplo, la inmensa cantidad de los cánceres de próstata se mueren después de los 70, 75 años. ¿Aparecen? Se mueren después de los 70, 75 años y también aparecen a esas edades. Por ejemplo, un 80% de los hombres a los 80 años que usted le hace una biopsia, una anatomía patológica porque murió de cualquier cosa, y le hace una autopsia y le va a buscar a la próstata, 80% de los hombres a los 80 años tienen foco de cáncer de próstata. Lo que habla de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Pero que se murió de otra cosa. Se puede morir de otra cosa. Que no se desarrolló pero 8 de esa 10 tumoración. van a tener focos de cáncer de próstata. No está preparado el humano para tener esa vida sin generar una tumoración a nivel prostático. Exacto. Si fuera a vivir hasta los 120 años, quizás sí lo podría matar esa enfermedad. Claro. Pero generalmente... ¿Por qué es de lenta evolución? Es de lenta evolución algunos. Depende de la agresividad del tumor. Y respondiéndole también a Gerardo, ¿a qué edad hay que empezar a controlarse? Y hablábamos de factores de riesgo. Ahí está. Entonces digo, si tenemos antecedentes familiares de primer grado, de cáncer de próstata o cáncer de mama, hay que empezar a controlarse antes. También los individuos de... primer grado, que es la madre. O la madre con un cáncer de mama, la hermana. Claro. Un hermano o una hermana. Estos son familias de primer grado. Hay que empezar a controlarse antes. Y eso es a los 40, 45 años, al igual que los individuos de raza negra, que se ven estas enfermedades
detectadas más precozmente y generalmente tumores más agresivos. La población general que está fuera de estos factores de riesgo podría empezar a chequearse a partir de los 50 años. Eso es lo que está protocolizado. El estudio del antígeno prostático es un estudio inocuo, o sea, se hace con una extracción de sangre, ¿verdad? Correcto. El tema es que tiene algunas consideraciones que hacerse con respecto al antígeno prostático. Por favor. Es un marcador que se detecta por vía sanguínea y se genera a nivel prostático. Pero el antígeno prostático tiene una característica, es tejido prostático específico y no cáncer específico. Traduciendo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aumenta cuando hay un cáncer de próstata, pero también aumenta, y sobre todo cuando está levemente aumentado, cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso de la próstata o cuando la próstata benigna es muy grande, por gramo de tejido también aumenta. O sea, es un buen indicador, pero no específicamente para el cáncer. Entonces, podríamos indica que algo está ocurriendo que hay que atender. Exacto, pero podríamos decir, tenés el antígeno prostático normal, no te hagas más nada, andate para tu casa, vení el año que viene o dentro de unos años, pero lo tenés elevado, vamos a prestar más atención. Tampoco es así, porque falta complementar con el examen físico, que es el temido tacto rectal, tocar la próstata. ¿Por qué? Porque hay algunos tumores que son muy agresivos, que desde el punto de vista celular son indiferenciados. ¿Qué quiere decir? Que ya cambian tanto su diferenciación celular que ya no parecen tejido prostático. Por lo tanto, no generan PSA. Te puede dar un PSA normal y tener un cáncer de próstata muy agresivo. ¿Y eso qué hay que hacer? Tocar en el chequeo, porque al tocar se puede detectar. ¿Y al tacto qué morfología tiene el tumor? Bien. A ver, la palpación de una próstata normal, es como si cerráramos el puño y tocáramos acá la parte muscular, es firme pero elástico. Cuando uno toca un cáncer de próstata, puede tocar un cáncer evadido, grande, que está tocando, se habla que es pétreo, o sea, de la consistencia de una piedra, como si tocara una piedra, o si tocáramos el hueso, cambia. O puede tocar, no eso tan grande, sino un nódulo, pero de esa consistencia. Piedra también. Distinto a lo que es lo normal. Y eso ya nos pone sobre aviso que estamos tocando algo que por lo menos hay que estudiarlo porque no es normal. Bien, y ahí se llega a la etapa de extraer parte del tejido. Y ahí se hace una biopsia, que es la biopsia de próstata, lo que informa el patólogo y nos dice con certeza, acá hay un cáncer de próstata, no hay un cáncer de próstata, o incluso a veces nos sucede que dice, no tenemos tejido material concluyente para diagnosticar un cáncer, pero tampoco es normal. Hay que seguir. ¿Y en ese caso se pasa a la cirugía o se sigue explorando? No, cuando no tenemos confirmación histológica, la confirmación real del patólogo, hay que continuar. Nadie hace un procedimiento invasivo si no hay un diagnóstico certero. Y después no únicamente la cirugía es el tratamiento, hay otro tipo de tratamiento y depende del tipo de tumor, si está localizado, si no está localizado. No solo hay cirugía, también hay radioterapia externa o radioterapia con implantación de semillas, que se llama braquiterapia. O cuando están avanzados ya son tratamientos más paliativos, que son para darle calidad de vida y mayor sobrevida, pero no son intervencionistas. Creo que usted está hablando del caso de, por ejemplo, esta consulta de una televidente que dice: mi esposo se ha hecho el PSA y le sale alto. Ahora le dan un antibiótico y le baja frecuentemente. Estamos ante eso que usted planteaba recién. Le hicieron una biopsia y le salió normal. ¿A qué se debe lo del PSA? Yo creo que usted lo acaba de explicar, pero repasemos eso. Exactamente, que puede haber procesos infecciosos, inflamatorios en la próstata que hacen que se genere PSA, porque es tejido prostático específico y no cáncer específico. Entonces, usted le puede dar un antibiótico, por ejemplo, durante 15 días y le repite el antígeno prostático y se ha encontrado que hasta en un 20% pueden bajar y normalizarse. También puede esperar 3 semanas alejado de ese proceso inflamatorio o infeccioso, porque la vida media del PSA en sangre son 3 semanas, a las 3 semanas debería estar normal por sí mismo. Ahora, que una biopsia de negativa quiere decir únicamente que no se encontró material maligno. Pero como las biopsias son, si bien son randomizadas, que quiere decir al azar, uno busca en los sectores prostáticos determinada cantidad de punciones de un lóbulo y del otro, si tiene un tumor muy pequeño puede haber pinchado en un lugar lejos donde no está el tumor y el informe es que no hay alteraciones. Por eso hay que seguir controlando cuando no es alterado
no está alterado ¿Y tumor se puede detectar vía sangre? Volvemos al PSA de nuevo. Claro, pero el PSA es un marcador, no es diagnóstico, es orientador, nada más. Hoy en día hay estudios que se están llevando a cabo para detectar el cáncer de próstata buscando células sanguíneas tumorales en determinado porcentaje, aislarlas, ir a buscarla y poder decir acá hay células circulando. ¿Está cayendo un poquito el estudio del PSA? No, por ahora no cae porque es el único que tenemos. No es un marcador, no es el marcador ideal. Pero, ahí está, pero cada vez menos. A ver, en un primer momento fue el marcador, ahora ya hay como más. Sigue siendo el marcador, bien, pero se está investigando, recién están en etapa de investigación. Una cosa que es importante saber es que células tumorales en nuestro torrente sanguíneo quizás tengamos todos. Mira. Nuestra inmunidad se encarga de eliminarlas y curarnos de esa aparición de pequeños tumores. Entonces, lo que se está buscando justamente es ir a buscar esas células para ver si en algún momento nuestra inmunidad cae y puede terminar desarrollándose un cáncer, ir a buscar esas células para ir adelantándolo a qué tipo de tumor podemos encontrar. Hay estudios sobre eso. Perdón, por eso es que hablamos de desarrollar un tumor, porque de hecho todos tenemos la potencialidad en nuestro flujo sanguíneo de tener esas células. De cualquier tumor. Y que se desarrollen o no. Exacto. Y ahí empiezan las particularidades de cada uno, empiezan a incidir las causas. También detectarlo en orina. No sé si ustedes pueden haber escuchado una noticia que se está dando hace tiempo, que se han entrenado perros, no sé si lo han escuchado, para, oliendo la orina, poder detectar el cáncer de próstata. Eso hay estudios de esos que se están llevando a cabo y analizando. Digo, qué maravilla, porque tiene un aroma, un olor. Tiene un olfato no sé cuántas veces superior al olfato humano. Pero es detectable además por la composición química de la orina. Aparentemente sí. ¿En qué países se hace eso, doctor? Generalmente los estudios de investigación importantes se hacen en el hemisferio norte. No te puedo decir un país exactamente, pero Estados Unidos, Francia, Alemania, generalmente países del hemisferio norte. ¿Hay medidas de higiene que se pueden tomar durante distintas etapas de la vida? Ahí está, ahí estás dejando lo que es hablando de la prevención, ¿no? Correcto, ahí estás dejando la detección precoz y estás pasando a la prevención propiamente dicha. Y sí, como todos los tumores, no solo para el cáncer de próstata, los hábitos saludables, el dejar el hábito del tabaquismo, la dieta ricas en grasa potencian el desarrollo del cáncer de próstata, y eso está comprobado. Algo que se llama síndrome metabólico, que es la diabetes, el colesterol, justamente, el descenso de las hormonas, de la testosterona, eso también puede llevar al desarrollo del cáncer de próstata. Esto en cuanto a la prevención propiamente dicha, pero la sintomatología, es decir, atender algunos síntomas que nos permitan, si no nos estamos atendiendo, hacer una consulta rápidamente. Bien, pero acá, cuando tenemos síntomas, está muy bien que algo pasa, controlar, pero ahí no estamos hablando de cáncer de próstata, porque algo que es importante, y hay que decirlo, el cáncer de próstata no da síntomas, salvo en etapas muy avanzadas donde puede dar. Cualquier síntoma que se pueda sentir es síntomas que son debido a la obstrucción, a la salida del flujo urinario. Y eso lo produce generalmente el crecimiento benigno de la próstata, la hiperplasia prostática benigna o lo que se conoce como adenoma de próstata. ¿Qué pasa? La próstata crece, y cuando digo crece hacia la uretra, porque la uretra pasa por dentro de la próstata y la puede obstruir. Sus lóbulos la obstruye y dan trastorno de la evacuación de la orina. Un mito importante también que hay que sacar es el tema que tengo la próstata grande. El tengo la próstata grande no es un problema. Puede estar la próstata grande, ser benigna, no comprimir la uretra, no dar síntomas y no hay que hacer absolutamente nada. Pero puede la próstata estar grande, comprimir la uretra, generar una molestia, por ejemplo, a la hora de vaciar justamente la vejiga, pero seguir fuera del cáncer. Exactamente. Porque además crecen en sectores distintos de la próstata. Los cánceres crecen en sectores periféricos. De todas maneras, el crecimiento de la próstata podríamos decir que es normal en determinada edad. Es normal. Desde que somos niños, la próstata crece a fuerza de estímulos hormonales. Hay desbalances hormonales que hacen crecer la próstata, uno de los sectores de la próstata con respecto a otro, y entonces ahí crece y obstruye. Pero son todos síntomas de evacuación de flujo de orina. Entonces, ¿esos síntomas cuáles son? Porque es importante conocerlos también. Al evacuar
al tener trastorno de evacuación, uno cuando va a orinar, no orina todo lo que tiene en la vejiga. Claro. Orina un poco. Claro. Por lo tanto, al ratito tiene ganas, va de nuevo, al ratito va de nuevo, al ratito va de nuevo. Aumenta el número de emisiones por la noche, se levanta más veces a orinar, aumenta el número de emisiones en el día. A su vez, ese residuo que va quedando puede generar contaminación y tener infecciones urinarias. Claro. Ese residuo que va quedando puede hacer que los minerales empiecen a agregarse, precipitarse y formar piedra, cálculos en la vejiga. Esa fuerza que hace el músculo de la vejiga para tratar de vencer la obstrucción hace, como todo músculo que hace fuerza, engrosar sus paredes, se engrosa. Desde el punto de vista funcional, ese músculo ya no es tan bueno. A su vez eso crea una hipertensión dentro de la vejiga. Esa hipertensión puede provocar y trasladarse a la bomba, que son los riñones. Puede provocar una hipertensión a nivel de los riñones. No hablo de hipertensión arterial, hablo de hipertensión de las cavidades renales, que puede terminar en una insuficiencia renal. Hay un estudio muy interesante del año 2004 de la Sociedad de Nefrología que habla de que en Uruguay tristemente tenemos un récord importante en pacientes que llegan a diálisis producto de una hiperplasia prostática benigna en obstrucción. Entonces es importante atender los síntomas. Y además, como estos síntomas se van haciendo en forma crónica y pausada, los pacientes se acostumbran, no consultan y cuando consultan ya están en etapas avanzadas. Todo lo dice con una sonrisa, sé que hay que seguirlo escuchando. Es luego de esta pausa. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.